estudiar. ¿Qué? Sí. Está con mi casita. Estudio un rato y digo, un episodio de las estrellas. ¿Qué no hay visto? Bueno, chicos, vamos a iniciar con un tema nuevo. El tema es resortes y amortiguadores. Lo que vamos a plantear es cómo podemos incluir la ecuación dentro de la ecuación fundamental de la dinámica, es decir, los modelos del resorte y del amortiguador, básicamente. Y bueno, pues sabemos que tenemos nuestra ecuación fundamental de la dinámica, en donde establecemos que existe una inercia en el sistema que se premultiplica por su aceleración. Ese es un término de par. Ese es un par. Y tenemos la derivada de la inercia por la velocidad al cuadrado más los efectos gravitacionales sobre el sistema a través de su energía potencial. Y como sabemos, pues las fuerzas no conservativas las podemos obtener a través de este algoritmo, en donde la fuerza X es transformada a través de su coeficiente de velocidad en X, es decir, al par, más la fuerza Y es transformada por su coeficiente respectivo, más cualquier momento por su coeficiente K. También tenemos la energía potencial con respecto del tubo, es decir, las variaciones, es igual a una sumatoria de la masa I por la gravedad por su coeficiente KY. Con esto podemos modelar los efectos gravitacionales y incluirlos en la ecuación fundamental de la dinámica. Esa es la parte que vamos a trabajar hoy. Y bueno, quiero también dar una breve introducción en que un resorte y un amortiguador, cuáles son sus aplicaciones y sus diferencias. Básicamente el resorte es un dispositivo mecánico, así como el amortiguador, cuya función es almacenar energía. Y la función básica elemental del amortiguador es la de disipar la energía. De energía como una fuerza, y como no tenemos una definición exacta, entonces le llamamos energía a esas fuerzas desconocidas. Y bueno, hay dos tipos de amortiguadores y obviamente de resortes. Los primeros de ellos son de tipo un resorte rotacional. Lo vamos a expresar de esta forma. Estos resortes pues tienen una K, le voy a llamar K1, y también hay amortiguadores que pueden fungir como amortiguadores rotacionales, ¿no? Bueno, y si no los existiera, pues así lo tendríamos que denotar. Otro tipo de resortes y amortiguadores son aquellos que son lineales, y con propósitos de ilustrar solo sin la pérdida de la generalidad de todos ellos, voy a fijar la notación de esta forma. Entonces tendríamos un coeficiente de rigidez y un coeficiente de amortiguamiento. En este caso el pivote, los puntos de anclaje serían 1, y si este fuese el punto A del sistema le llamaríamos A. Entonces estos dos tipos de modelado de resortes es importante, y la idea es que podamos establecer las ecuaciones y darles la forma adecuada para incrustarlos dentro de la modalidad. Entonces vamos a hablar primero de los resortes. El resorte tiene
ecuación, una forma de expresar su energía potencial. Esto es igual a un medio del coeficiente de rigidez K por su elongación al cuadrado. Entonces la energía potencial de un resorte se denota a través de esta ecuación. Si queremos conocer la fuerza con la que un resorte responde ante una perturbación externa, es decir, si yo le aplico una fuerza al resorte y lo comprimo, el resorte me va a responder en sentido contrario en la magnitud en que yo comprimo el resorte, pero en sentido contrario, ¿están de acuerdo? Entonces, para ello, para obtener la fuerza de resorte, tenemos que obtener el gradiente negativo de la energía potencial que describe el resorte, es descrita a través de esta expresión. Y bueno, pues esta fuerza, esto lo podemos también expresar de esta forma, es decir, la derivada con respecto de Q, pues es un gradiente. ¿Sí lo ven? Entonces aquí voy a incluir este término de energía potencial del modelo dinámico. Fíjense cómo queda, derivo esto con respecto de ¿quién? De Q. Y me va a quedar esto, sería 2 entre 2 por K por delta S por la derivada de delta S con respecto de Q. ¿Quién es delta S? Delta S es llamada la elongación. Ahorita vamos a explicarlo en la presentación. Entonces, donde delta S es igual a S menos S0. S0 y S son distancias, son longitudes. Por ejemplo, si hay un resorte, tenemos que el resorte por propia construcción tiene una longitud natural. Si comprimo el resorte, o más bien en este caso lo extiendo y tengo una referencia, entonces jalo el resorte, ¿sí lo ven? A través de una fuerza, voy a ponerle aquí la fuerza F, jalo el resorte, entonces mido la distancia, voy a S0 y la distancia S. ¿Sí o no? ¿Qué sucede? Bueno, pues sabemos nosotros que tendríamos una elongación llamada delta S. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Y entonces esto nos permite calcular la fuerza, porque es lo que a mí me interesa. La fuerza debido a la energía potencial del resorte. Y bueno, pues aquí también es importante recordar que esta fuerza o esta derivada, básicamente este término lo podemos desarrollar. Vean cómo. Bueno, la derivada de la energía potencial del resorte con respecto de Q es igual a K por delta S, ¿sale? Por la derivada de delta S con respecto de Q, ¿sí? Pero la derivada de S0 con respecto de Q es 0, porque es un valor constante, es una longitud, entonces, pero S varía. Entonces, sería la derivada de S con respecto de Q. ¿Quién es la derivada de S con respecto de Q? Bueno, pues es nosotros sabemos que esta es una variación K por delta S por KS. KS es el coeficiente de velocidad. ¿Y a qué es igual KS? Bueno, KS es igual a la derivada de S. S que es una distancia. Aquí en forma unidireccional no hay problema, pero aquí es cuando necesitamos saber, fíjense bien, si el bloque, o más bien si el eslabón, ¿sí lo ven o no? Voy a hacerlo hasta acá, se mueve a esta posición, ¿sale? A partir de esta,
¿Sí o no? ¿Qué le pasa al resorte y al amortiguador? ¿Ah? Entonces, trazo una elongación, ¿no? Así, voy a ponerlo un poquito por afuera para no encimar tanto y entonces tendríamos, aunque no es el efecto así real, pero la idea es que este resorte, ajá, bueno, aquí es al revés, en una B2 y acá tendríamos el resorte elongado, ¿tales? K2. ¿Sí queda claro o no? Bueno, quiero resaltar que la posición del punto A a esta posición genera que mi sistema resorte amortiguador tenga un comportamiento así. Esa distancia, ¿quién es? ¿Sí o no? ¿Quién es ese cero? ¿Están de acuerdo o no? Voy a ponerla aquí, acá la voy a mover, ese cero. Como el pivote 1 está fijo, pues el único que se mueve es el pivote. Ahora bien, si se dan cuenta, para calcular ese es una magnitud, ¿no? Y yo quiero conocer cómo se movió este punto a partir de aquí. Es decir, el punto A, o sea, sufrió un movimiento. Bueno, pues nosotros conocemos herramientas que definen la posición de un punto en el plano. Sí saben cuáles son, ¿no? ¿A través de qué herramientas? Exactamente, entonces tendríamos un vector de posición a este punto, ¿están de acuerdo? Y bueno, pues tendría yo otro vector de posición a este punto, todo visto desde el origen. ¿Sí están de acuerdo? Entonces voy a hacer la línea discontinua porque estoy viendo y le voy a llamar a este vector el vector RA y a este vector le podemos llamar el vector R1. ¿Sí o no? Entonces la distancia, como este apunta de este punto a este punto, este vector que va de aquí a acá, ¿sí lo ven? Voy a... ¿Ustedes están tomando fotos? ¿Qué producto? ¿O ya no les interesa? Está grabando. Ya no les interesa. Entonces, porque eso ya ve que se llenan de... ¿Quién sería ese? Delta R. ¿No? Entonces delta R aquí es igual. Quiero encontrar este valor. Y naturalmente es. Entonces delta R aquí es igual. Es una diferencia de dos vectores. RA menos R1. ¿No? Pero yo quiero obtener ese. ¿Cómo obtengo ese a partir de delta R? Exactamente. Entonces sabemos que el producto interno de dos vectores, bueno, este es el caso del mismo vector, ¿están de acuerdo? Se relaciona con ¿quién? Con sus normas, es decir, la norma delta R o la misma norma delta R, y hay una relación con el ángulo θ. Como es el mismo vector delta R, el coseno de 0 es 1. ¿Sí están de acuerdo o no? O sea, delta R es el mismo vector. Están colineales. Entonces este es 1, me da la posibilidad de pasar esto para acá, entonces quedaría que la magnitud al cuadrado es igual al producto interno de ambos vectores. Entonces, como me interesa la magnitud delta R,
yo sé que la magnitud delta R es S. Entonces, de la norma ya voy a hacer el cambio. S es igual a ¿quién? A la raíz del producto interno de delta R. ¿Sí o no? Chicos, ok. Esto es un escalar. Ajá. La función producto interno opera dos vectores y me genera un escalar. El producto de sus componentes recíprocos en forma secuencia. Entonces, S sería igual a la raíz de xa menos x1 al cuadrado menos ya menos y1 al cuadrado. ¿Están de acuerdo o no? ¿Dudas? Tienen que decir sí, profesor. Sí, profesor. Estamos y yo, queridos alumnos, estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Y ustedes, nosotros también. Nosotros también. Energía. Diferencial de ese con respecto de... Y yo les pregunto, ¿saben derivar? Claro, Sí, claro. O sea, la pregunta ofende. ¿Sí lo ven o no? Derivada. Tengo un medio, ¿no? Ajá. Entonces, un medio, ¿sí o no? Exactamente. xa menos x1 al cuadrado más y1 al cuadrado. ¿Sí o no? Dos veces. Exactamente, entonces tenemos que sacar el 2, ¿no? Voy a ponerlo por xa menos x1, la derivada del argumento o de la base. Por X a punto. Pero no es punto. Ah, no. Es con respecto a... Entonces, Cae. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Ahora, fíjense bien, acuérdense que esto es KS. ¿Por qué? Porque yo necesito transformar los efectos de la fuerza de este resorte y del amortiguador, ¿a dónde? A la variable, a la coordenada generalizada, que es lo que hacemos para incrustar en el modelo dinámico. Eso calcular el coeficiente. Ese es el coeficiente es el jacobiano, pues transforma ese tipo de información. Entonces, KS ya finalmente es igual a ¿qué? El 1 medio se puede cancelar, ¿no? Sí. Esto se baja, es S. Entonces, ¿cómo quedaría? Xa menos X. xa menos x1 xa más ¿ok? Todo eso entre quién? Ese es el coeficiente. Y ya. Entonces, si se dan cuenta, podemos meter el resorte o los n resortes que haya como una sumatoria. Voy a poner una en forma general para que ustedes puedan trabajar. ¿Cómo quedaría? Quedaría K por la elongación por KS. ¿Hay alguna duda? Ok, por supuesto que aquí XA debe de estar en términos de Q. ¿Por qué? Porque este punto si varía por Q, ¿no? Entonces, ¿cómo lo expreso? Pues XA que es igual. Y Y y X1 y Y1 pues son constantes, es un punto fijo en el plano. Entonces, KXA también lo podemos obtener. ¿Quién es KXA? es la derivada del punto. Exactamente, entonces ya sabemos que es menos R2 por el seno de Q. Y KY
Entonces, si se dan cuenta, estamos usando lo que ya sabemos. ¿Por qué? Porque finalmente el resorte ejerce una fuerza sobre el punto A y por lo tanto necesitamos el coeficiente del punto de aplicación de la fuerza. ¿Están de acuerdo? Okay. Vamos a hablar, ¿tienen alguna duda? ¿Dudas? Vamos a hablar ahora de los amortiguadores. El amortiguador, bueno, hablamos de los resortes, vamos a hablar de los amortiguadores. Los amortiguadores tienen una misión. El amortiguador lo que hace es disipar energía, pero no puedo yo tratar al amortiguador a través de su función de energía potencial, porque el amortiguador es un elemento mecánico que disipa energía. Y hay esta forma de disipación de energía es a través de un tipo de fricción especial llamada fricción viscosa, que depende, es directamente proporcional a la velocidad. Entre mayor velocidad, mayor fuerza de disipación o de energía genera el amortiguador. ¿Sale? Por lo tanto, vean, la fuerza de disipación de un amortiguador es igual, siempre va a tener el signo negativo porque realiza un trabajo negativo en el sistema. Ajá. Es igual a un coeficiente de amortiguamiento llamado B, ajá, que es un término experimental, es como la K que proviene de la ley de Fock, ¿no? Quiero también hacer dos comentarios importantes. Primero, la linealidad, ajá, el coeficiente de proporcionalidad de un resorte K solamente es válido para una región de elongación, por lo regular muy pequeña. Ajá. Si ustedes estiran de más el resorte, esta K ya no se conserva. Eso es muy importante. Nosotros nos ganamos una demanda por eso. Estiramos de más y no consideramos de que K iba a variar. Entonces K se vuelve no lineal. ¿Sí queda claro? Son para pequeñas regiones. Por ejemplo, en Working Model, tú ponle un resorte a un eslabón, córrelo y pues, se va a estirar así bien bonito y la K va a permanecer constante. Pero en la vida real no. Eso es algo muy importante. Segunda observación, que a mí me gustaría que incluyeran en sus prácticas, porque luego son importantes. Esa K puede estar determinada por la elongación misma. Por varios parámetros, sí, el diámetro del alambre, el paso el número de espira, o sea, hay unas ecuaciones ahí que van a ver ustedes después en diseño de elementos de máquinas para que ustedes tengan sus Ks experimentales, más bien sus Ks estimadas teóricas. Y hay máquinas que pueden también, le aplicas una fuerza y te mide la deformación y así empiezas tú a generar tu K. Entonces, ese es muy importante, ¿no? Que esas Ks, y que hay muchos elementos, por ejemplo, en la electrónica también, si tú te pasas de voltaje, el elemento ya no se comporta de manera lineal, o la corriente, o si se calienta tu componente, ya no vas a tener la misma respuesta. Entonces es muy importante. Segunda observación. Dicen que los resortes almacenan energía, ¿cierto o no? ¿Sí o no? Y que obedece a una fuerza, genera una fuerza de tipo conservativa. ¿Qué significa? Que no se pierde, ¿cierto o no? ¿Están de acuerdo todos o no? Sí. Bueno. ¿Eh? No sería idealmente. Entonces, imagínense que ustedes colocan una masa y un resorte y lo liberan, ¿no? Entonces, por efectos de la gravedad, ¿qué hace la masa? Entonces, si realmente la fuerza fuera conservativa, ¿qué sucedería? Que estaría oscilando de por vida. Entonces, si no hay amortiguador, ¿por qué se detiene la masa? Hay muchas formas por las que la energía que está involucrada se va liberando. ¿Quién la libera? El mismo resorte. Exactamente. Hay una cuestión interna, ajá, dentro del material mismo del resorte que disipa energía en forma de ¿qué? De calor. Entonces el resorte se va a calentar. ¿Sí están de acuerdo? Entonces esto es un modelo muy aproximado. Ideal. ¿Sabes? El resorte tiene disipación de energía.
Es decir, debe de tener amortiguadores de esta forma, internamente. Ese es uno. 2. ¿El resorte presenta inercia? Sí, ¿no? Tiene masa. Entonces, tiene inercia. Hay una fuerza que yo le aplico. Puede ser la gravedad, ¿no? Y otra pregunta es, ¿la inercia es constante del resorte? No, ¿qué tal? No, por usted. Sí, ¿sí están de acuerdo o no? Entonces, para modelar un resorte tendríamos que usar una ecuación de esta naturaleza. Eso es también algo muy importante. Quiero comentarles que este es un modelo muy aproximado que no considera muchas dinámicas, es decir, existen dinámicas no modeladas. Entonces es una aproximación. Así que ese sería el segundo comentario que quiero hacerles. Bueno, al igual que los resortes, también los amortiguadores presentan dinámicas no modeladas, pero esos son modelos aproximados, ¿vale? Y les decía que el amortiguador representa una fricción de tipo viscosa, es decir, un coeficiente de amortiguamiento por una velocidad. Pero yo no puedo incluir ahorita así como está esa fuerza en el modelo dinámico. Necesito representarlo a través de sus coeficientes de velocidad, al menos la velocidad. Y como se trata de una fuerza no conservativa, ¿se acuerdan cómo obtuvimos este término? ¿Se acuerdan o no? ¿Cómo lo obtuvimos? ¿Cómo lo obtuvimos? ¿A través de qué? Del principio de trabajo virtual. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Es decir, obtuvimos el trabajo virtual que ejercían las fuerzas. Y eso nos ayudó a obtener las coordenadas y los jacobianos o los coeficientes de velocidad. Entonces, observen bien. Para que pueda incluir esta fuerza, necesito estimar su trabajo que realiza, trabajo virtual. Entonces eso sería igual a F por qué? Por un desplazamiento virtual delta S. Porque solo así, ¿no? Y entonces, este desplazamiento podríamos... Delta W es igual a menos B por ese punto, por delta S. Pero también sabemos, o sea, ¿qué significa ese punto? Ese punto significa que cuando yo muevo el punto A, lo voy a mover con cierta velocidad. Y también sé que hay una velocidad asociada con punto. Y entonces sé que ese punto es igual a Q punto por quién? Por KS. ¿Qué es esto? Yo ya conozco KS. ¿Sí lo ven? Esta ecuación es muy importante, es una ecuación maravillosa que nos va a ahorrar mucho dinero. ¿Por qué? ¿Por qué nos va a ahorrar dinero? No sé. No, ¿cómo que? Porque a partir de la velocidad angular podemos conocer la velocidad de ¿sí lo ven? Vean qué tipo de sensor me podría estimar la velocidad de un punto. ¿Una cámara? Porque son coordenadas cartesianas. ¿Están de acuerdo, no? Este vector de velocidad se va a dividir en dos. En una velocidad SY punto y en otra velocidad SX punto. Yo necesitaría al menos dos sensores. Un sistema que pueda estimar o leer la posición en el tiempo. Y en cambio ya los motores tienen unos encoders incrementales. Y sabiendo la posición actual menos la anterior entre delta t, puedo hacer una estimación sucia de la velocidad. Q punto. ¿Sí o no? ¿Ven por qué esa ecuación nos ahorra dinero? Y, le vamos a dar una participación a compañeritos. ¿Están de acuerdo con el grupo? Apellidos. Esa es muy buena observación.
los ingenieros debemos de ver un poquito más allá. Muy bien, compañero. Entonces, si se dan cuenta, seguimos trabajando con que el trabajo virtual, bueno, con el trabajo virtual es igual a menos B por ese punto, U punto por KS por delta S. ¿Quién es delta S? ¿Se acuerdan que había una relación entre lo virtual y lo infinitesimal, más bien lo virtual y lo real? Y habíamos dicho que había una relación dentro del principio de trabajo virtual que me relacionaba esto. La derivada de S con respecto de quién? De Q. Esa es parte de la formulación del principio de trabajo virtual. El principio de trabajo virtual es como el principio de la conservación de la energía, como el principio de la cantidad de movimiento lineal, como la segunda ley de Newton. O sea, son herramientas que permiten modelar, obtener las ecuaciones dinámicas. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues eso es muy simple. Paso esta delta Q de este lado. Si lo ven, ustedes vuelvan a escribir. ¿Quién es este? Ajá. Y acuérdense que para sacar QNC, el trabajo virtual era igual a ¿quién? A QNC por el desplazamiento de Q virtual. Entonces todo lo que quede dentro de factorizando delta Q, todo lo que quede es QNC. ¿Y qué queda? Exactamente, ¿sí lo ven o no? Quedaría que el trabajo virtual delta W es igual a menos B por Q punto por KS al cuadrado por delta Q. Esto es lo que va aquí. Pero tiene un signo negativo. Todas las fricciones. B por Q punto por KS al cuadrado. Ya terminamos. Podemos también hacer algunas observaciones. Por ejemplo, en principio que la disipación de energía es directamente proporcional a la velocidad de entrada. Pero que el coeficiente está elevado al cuadrado. ¿Qué significa? Que puedo perder más energía, la razón de cambio de pérdida de energía es mayor que la que puede entrar. ¿Sí se acuerdan? Entonces, eso significa que este coeficiente debe ser mayor que este coeficiente para que no dejemos al sistema sin energía, o que esa energía acumulada depende, la cantidad de la energía depende de este coeficiente, debe de ser mayor a este, porque si este es mayor a este, pues le voy a quitar energía a lo que ya no tiene. No sé si me explico, desde el punto de vista energético. Esto tiene miras al control, ¿no? El control es una forma de inyectar y de extraer energía a un sistema para que éste tenga una respuesta dinámica deseada. Eso es importante. ¿Okay? Bueno, chicos, pues hasta aquí termina mi intervención. La actividad que quiero proponerles es precisamente que ustedes ya tienen el modelo dinámico de esta barra. Vamos ahorita entre los jefes del grupo y un servidor a agregarle un resorte y vamos a ver la respuesta dinámica con y sin el resorte y bueno, vamos a trabajar sobre esta parte. El modelo dinámico de estos resortes, de este resorte rotacional, al menos en esta articulación, es muy simple, y también la del amortiguador. ¿Cómo es el modelo dinámico? Ya nada más para terminar, voy a borrar esta parte. También esta. Y fíjense que la ecuación, ¿cómo es esta ecuación, chicos? A ver, ¿alguien me puede ayudar? De resorte, la energía cinética, ¿cómo es? ¿Un medio de qué? Un medio de K por delta S. ¿Sí o no? ¿Quién es delta Q?
¿Sí o no? La derivada de la energía potencial de resorte con respecto de Q, que es igual por la derivada, ¿sí o no? Exactamente, delta Q con respecto de Q. Lo voy a hacer así para que no haya dudas. ¿Se están de acuerdo o no? Esto implica K por delta Q, ¿por quién? La derivada de Q con respecto de Q. 1. La derivada de Q0 con respecto de Q. Derivada de Q con respecto de Q. ¿Sí o no? ¿Por qué la entrada del sistema? Ahora, para un amortiguador, el amortiguador rotacional, ¿cómo queda? Su fuerza. ¿Sí o no? El trabajo realizado. Delta W es igual a menos B por Q punto, ¿por qué? ¿Ya quedó? Queda directamente. Esto es lo que va acá. O sea, cuando hablamos de que el amortiguador está sobre la articulación misma, entonces es menos B por Q punto. Cuando hablamos de que el amortiguador es lineal y además está en un punto, ahí está arriba menos B por Q punto por K es al cuadrado. Es decir, transforma, refleja. ¿Sale? Por ejemplo, ya para terminar, en un robot, ustedes que... ¿Puedo borrar esa parte? Esto es muy importante, chicos, porque yo me doy cuenta luego a veces que dicen, es que ese es esto, pero no saben de dónde sale. ¿Sale? Es importante. Entonces vamos a... quiero nada más para hacer este breve ejercicio, porque ya hemos trabajado con robots así de 2 grados de libertad, 2 eslaboncitos así. Hemos estado trabajando. Y yo quiero preguntarles a ver quién se gana una participación. Tengo un coeficiente de fricción aquí en este par, porque hay 2 eslabones, hay un pasador. ¿Cómo es la ecuación? Funcionaría como un amortiguador. Ajá. Sí, con un amortiguador. Fricción viscosa. ¿Cómo inyectamos fricción viscosa? Ya vimos aquí que si hay fricción aquí, la fricción es menos B por Q punto. Y sería B un... ¿Cómo sería aquí la fricción? No sería B. Exactamente, vamos a ponerle B1. ¿Menos quién? ¿Por qué? Menos Q. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? El proyecto, bueno, si nosotros proyectamos, por ejemplo, la barrita 1, ¿Sí? el ángulo que nos queda va a ser 2, ¿no? Sí. Entonces, si medimos el amortiguamiento desde, en este caso, el eje X, Ajá. estaríamos teniendo el ángulo total o la velocidad total es la del desplazamiento de la primera barrita y la del desplazamiento de la segunda. No sé si me explico así. Pregunta que por qué el signo a lo mejor se suma. ¿Sí? Pues no, porque no está desplazándose todo, ¿no? Está desplazándose. A ver, ¿qué sucede si la velocidad 1 es 0? Está medido desde... Si es 0 y nada más se mueve esto. Pues está... Eso solo
Caemos al caso anterior. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? O sea, delta Q punto sería la diferencia de velocidades. Se los comento porque es importante, ¿no? O sea, ahí sí es. Bueno, vamos a, después de este, veamos participación del compañerito. No hay seriedad en este grupo. Pero tampoco participación. Cheque, ¿no? Esa es una barra, desplegamos su centro de masa, por favor. Acuérdense, seleccionamos la barra, nos vamos al menú de presión a Windows. Traten de centrar por favor, que no para que vean los compañeritos los menús. Bueno, está perfecto. Entonces seleccionamos la barra y nos vamos al menú de presión a Windows, Appearance, porque es una cuestión dinámica, ¿no? Entonces, siempre que hablen de dinámica, pongan su centro de masa. Y ya nada más mostramos, ¿no? Ahí está. Ahí. Vamos a ver las propiedades al menos cinemáticas de la barra. Mide 15 metros, está grandísima y está pi tercios. ¿Está bien? No hay problema. No hay problema. Entonces, la masa es importante. Le vamos a dar doble clic en la tabla de propiedades. ¿Qué masa tiene? Ponemos 10 kilos. Es una barra enorme con una masa muy pequeña, es una densidad baja. No, para fines de ilustración está bien, está perfecto. ¿Sale? Ya cerramos el cuadro y vamos a verificar los parámetros de simulación. Siempre tienen que tener la costumbre de verificar todo. Paso de integración a milésima, okay. Tiempo de simulación, le podemos dar 5 segundos. 5 segundos está bien, perfecto. Gravedad 9.81. ¿Sale? Muy bien. 9.81 y aplicamos un par. ¿Sale? Entonces el motor debe de estar en modo de torque, en este caso tiene 3 y está perfecto todo. Ahora vamos a aplicar un sistema de masa resorte. El sistema de masa resorte lo podemos encontrar aquí. Hay por ejemplo un resorte lineal, uno rotacional, un amortiguador rotacional, uno lineal. Si lo ven, o sea, son elementos mecánicos que existen. Un engrane, bueno, vamos a usar el sistema resorte amortiguador y lo vamos, fíjense bien lo que vamos a hacer. Quiero que observen algo. Voy a plantear esto. Pegamos aquí un pivote y en el otro lado donde quiera está bien ahí donde esté. ¿Están de acuerdo o no? Y le vamos a dar doble clic y va a aparecer esta tabla de propiedades. Por default, Working Model nos da un valor de la K de 50 Nm. Esa es su constante de rigidez que él propone. Y hay dos datos importantes. Bueno, uno es el damper. Tiene un valor de 1 newton segundo metro y aquí lo da por default, le da el valor de 1. Hay muchos sistemas, hay algunos elementos mecánicos que disipan, les llaman damper o dashpot. Dashpot es un término que se utiliza por dashpot. Dashpot. Esos elementos disipan energía, o sea, hay elementos mecánicos o en la naturaleza que absorben y también disipan energía, ¿no? Por ejemplo, a ver, denme un ejemplo ustedes. Por ejemplo, una cuestión elástica, una liga. ¿Qué hace una liga?
almacena energía, ¿no? ¿Qué diferencia hay de una liga a un resorte? Un material. Que el resorte es al comprimir y al estirar, y la liga solamente funciona como el estilo. Nada más tiene una parte de resorte, ¿no? La liga está limitada, ¿no? O sea, no se puede comportar como un resorte. O sea, nada más estiro, pero no lo puedo comprimir. Esa es una limitación. Por ejemplo, una llanta. ¿Es un resorte o un amortiguador? No amortiguador. A ver, porque los dos... La llanta, pues sabemos que con el caucho lo podemos estirar, pero al mismo tiempo absorbe los impactos, por ejemplo. Cuando se lo pone a botar, va a absorber un impacto. Ok. Funciona ahí como amortiguador. ¿Y disipa energía? Cuando la liberan, Pues sí, digo, cuando se estira, o podría liberarla también en forma de calor. Exactamente, se calienta la llanta, ¿no? Entonces tiene cierta amortiguamiento, cierta disipación de energía. A ver, otro elemento que me den su ejemplo. Entonces, cualquier material se comporta como amortiguador y como resorte, porque no hay ninguno que no dice. A ver, ¿será cierto eso? Esa es una aseveración muy fuerte. Violenta. Por ejemplo, la tensión superficial del agua. ¿Cómo? ¿Qué comportamiento tiene? Tensión superficial del agua. ¿Puede amortiguar? ¿Puede almacenar energía? Depende, ¿no?, del contacto del cuerpo con el agua. Por ejemplo, yo me acuerdo que hace tiempo los biónicos hicieron una tesis de el modelado de una ranita, no sé, tiene un nombre raro, Bacillus, quién sabe. Y pasa sobre el agua así muy rápido. Se mueve muy rápido. Cruza ríos, bueno, lagos, vamos a llamarlo, ¿no? Y tienen sus manitas, son como raquetas. Corre como 30 kilómetros. ¿Ah, tanto? Es mucho. Ah, pues es una lagartija, no es una lagartija, perdón. Entonces, modelaron precisamente la tensión superficial del agua con un sistema de resorte y de amortiguador, ¿no? Entonces, cuando aplican la ranita una fuerza, la tensión del agua tiene un comportamiento similar. También, o sea, parte de su modelo dinámico. ¿Por qué son muy importantes los resortes y los amortiguadores? Por eso, porque pueden representar muchos fenómenos de la naturaleza. Y por esa razón, el sistema de resorte masa, resorte amortiguador son temas que abarcan varias hojas en los libros de física, de control, de varias disciplinas de la ingeniería. Tienen su ecuación dinámica, la solución simbólica, inclusive, o sea, la solución de la ecuación diferencial. ¿Qué tipo de ecuación diferencial tiene un sistema de resorte amortiguador? De segundo orden. ¿Están de acuerdo o no? Entonces, es muy importante que ustedes como ingenieros conozcan esta ecuación, porque esta ecuación es una herramienta de trabajo. ¿Vale? Bueno. Ok, ya regresamos al sistema, jefe de grupo, por favor. Y algo que quiero decirles de estos dos, bueno, regrésese. Dele otra vez doble clic. Quiero que observen algo. ¿Qué significa? La longitud inicial. Exactamente. ¿Quién es? Cuando son iguales, delta S, ¿a qué es igual? A 0. No hay fuerza. El resorte en el reposo del sistema no ejerce ninguna fuerza hasta que la barra empieza a moverse. ¿Están de acuerdo o no? Ya sea que caiga o que suba, no sabemos. Es muy importante. Fíjense lo que vamos a hacer. Sálgase, jefe de grupo, de ahí y mueva el pivote fijo. Ajá. Los jefes de grupo van a seleccionar ese pivote y van a aparecer aquí las coordenadas. Ya no le va, nada más déjelo ahí. Y váyase aquí, póngale en X10 y en Y póngale 1. Bueno, póngale 3. Es que está muy estirado ese resorte, se ve muy
Very good. O sea, no sé, más, póngale, más 5. Póngale 12. Sí, que quede por allá, ¿no? Un poquito, no tan estirados. En X. En X12. En X12. En X12. Y en Y póngale 7. Ya, estamos felices. Le damos doble clic otra vez. Y quiero que me digan qué pasó. Póngale el zoom. Se modificó. ¿Qué pasó, chicos? Pues, como que guardó la menor opción. ¿Qué significa? La longitud natural del resorte es esta, pero está ¿qué? Comprimido. Entonces en el reposo el resorte ya está ejerciendo una fuerza de, ¿sí lo ven o no? De empuje. Tienen que tener mucho cuidado porque luego sucede que cuando están modelando su mecanismo hacen eso que hizo el jefe y no se dan cuenta. Y en modelo dinámico no les da y tardan mucho tiempo, 2 o 3 semanas en darse cuenta. Entonces les ahorro un trabajo. Deben de ser iguales. Entonces para tener más control podemos utilizar un point element. Cerramos. Ahí está, point element. Y lo ponemos por aquí. Y le damos ya las coordenadas. ¿Qué coordenadas quieren? Vamos a ponerle 10, 6. Abajo. Ok, 10 y 6. Cerramos. Y lo único que hago es colocar este point element con este. Y ya. Y ya, pero desde el principio, o sea, tengo que borrar ahorita el resorte del amortiguador, lo borramos y pegamos uno nuevo. Donde aparezcan las tachas, tengan cuidado. Dele doble clic. Vamos a ver. Y ya, asunto arreglado. Eso les ahorré muchos días de insomnio, de estrés. Eres con regalo, ¿no? Bueno, cerramos entonces. Cerramos y vamos a medir la posición de la barra. Seleccionamos la barra, nos vamos a medir posición rotacional y también la velocidad. Entonces tenemos 2 barras, la posición y la velocidad. ¿Por qué? Porque es un sistema que está amortiguado, tiene un coeficiente de amortiguamiento, entonces se va a acabar la energía. Pónganlo en forma de gráfica, por favor. Corremos la simulación, a ver qué pasa. Vale. Vean la velocidad, oscila entre 0 y la posición también oscila en 10, ¿no? ¿En 10 qué? Perdón, en 1, en un radiano, 1 punto, casi en Peters. Y como no se detuvo, la velocidad nunca fue 0, tiene todavía energía almacenada, vamos a decirle que sí, le doy doble clic aquí porque tengo una acá muy grande, tengo mucha energía almacenada, y la tasa de disipación es muy pequeña, entonces vamos a ponerle 25 a la disipación de energía. Corremos otra vez la simulación. Tienen su amortiguador y la relación ¿Ya vieron? ¿Puede hacer un zoom en las 2 gráficas, por favor? Muy bien. Sí.
Adelante. No recuerdo ahorita la clase, pero a pesar de que mañana no toca mecanismos como usted, hay un rumor de que mañana se esperan actividades. ¿Qué son ciertas? No, por el examen creo que la anterior, pero quería preguntarle si usted sabía algo. ¿Van a suspender las actividades? Creo que sí. ¿A la 1? Algunos dicen que a la 1 y otros dicen que no. Hay mantenimiento hidráulico. Pero mañana no tenemos clases. No, pero Ahora para los otros. ¿Van a matar clases o qué? Es que no sé. Bueno, también sabe. Dicen no, ya casi. Dicen no, ya, sí. Pues nada más vengan ustedes. Pero es que no hay nada. ¿Cuál es el rumor? Por lo regular creo que no suspenden las actividades a la 1. Hágalo más grande, ¿no? Para que quede un poco más en Zoom. Bueno, está bien así. Perfecto. Hágalo lo que quiera. Está bien, genial. Muy bien. Bueno, chicos, nada más observen algo. Ya. Fíjense que el sistema, bueno, no tan así. Démoslo todo así. Quite la lupa. Perfecto. Quite la lupa, está bien. Velocidad inicia desde 0 y vuelve otra vez a 0. Este es un sistema amortiguado. De la posición de pi tercios bajó a un poquito abajo de 1. ¿Qué significa esto? El sistema cambió su punto de equilibrio. ¿Por qué hablo de puntos de equilibrio? Porque son temas de control y ya vamos a entrar a la parte de control. Entonces estoy introduciendo esta parte. El punto de equilibrio de este péndulo, ¿cuál es? ¿No? Mínima energía, ¿no? Es decir, el péndulo si está parado, su punto de equilibrio estable, hay dos, el inestable y el estable. El punto de equilibrio es aquí abajo. Pero cuando nosotros le agregamos un resorte y un amortiguador, cambiamos su dinámica. Y entonces el punto de equilibrio ahora, ¿cuál es? Pues este. Sería como pi, bueno, sería menos de pi tercios. ¿Sí lo ven? Esto tiene que ver con control. Por ejemplo, si yo quiero controlar la posición de un péndulo, el motor debe de actuar como un sistema de masa, como un sistema de resorte y amortiguador. ¿Sí lo ven? Ya debe tener esa información. Su energía debe de comportarse como lo que está haciendo este resorte y ese amortiguador sobre el sistema. Entonces almacena energía, pero también la disipa. ¿Ok? Eso es muy importante. Bueno, no está malito, jefe de grupo. Varíe la B del amortiguador, póngale 10 para que juegue un poquito y luego ya se estabilice. Y corra la simulación. Bueno, ¿en qué consiste su actividad, chicos? Ustedes ya tienen su modelo dinámico en matemática. ¿Sí? Ya pueden obtener la gráfica de posición en matemática con el comando de n de sol. Lo único que les vamos a pedir es que agreguen estos parámetros de sus jefes de grupo, es decir, la masa, la longitud, la posición inicial, el coeficiente de amortiguamiento y de rigidez del resorte, la longitud natural, la posición del pivote, ya se las dimos. Todos esos son parámetros importantes. Entonces, la actividad es que obtengan esta gráfica usando matemática. ¿Vale? Adelante, chicos. Tienen 15 minutos. ¿Pero checaste los dos? Sí. Voy a llevarme esta mierda. ¿Me devuelve mi memoria?
Chavos, el archivo está en Facebook para lo pueden descargar. ¿Cómo que?